No podemos tener más estudiantes endeudados. Este sistema está siendo insostenible para los estudiantes, para las familias y para el sistema en general. Un sistema injusto, perverso y es una estafa finalmente. No queremos más negociados en la educación superior, no queremos más mercaderes de la educación, así que hoy día exigimos poner fin al endeudamiento y un llamado a que te movilices por aquello, que vayamos todos juntos a la calle a defender nuestros derechos. Cada vez que hay estallidos sociales no son cuestiones espontáneas, sino que tienen una historia por detrás de luchas, quizás no con tanto éxito, pero sí de acumulación de discusiones, de maduraciones y obviamente una acumulación de fuerza, que es lo que va permitiendo ampliar el nivel de concientización y generar un proceso mayor. Entonces, de alguna forma en Chile, evidentemente se instauró en el ámbito educacional un modelo de mercado, un modelo neoliberal que es dentro de un contexto de instauración de un modelo de desarrollo neoliberal, que no solamente la educación, pero que repercute fuertemente en la educación y que en términos generales la sociedad chilena reproduce y profundiza las desigualdades. Este modelo que privilegia la ganancia de unos pocos, en medio de la dignidad y el bienestar de la gran mayoría, se saquea constantemente nuestros recursos naturales y eso también tiene una expresión a microescala en la educación. Entonces, eso se ha ido evidenciando y han habido distintas manifestaciones a lo largo de estas décadas, pero con poco éxito. ¿Ya? Pero han sido algunos pellizcones, algunos impulsos y que hoy día se desencadena en un proceso de acumulación mayor, de síntesis, donde no son solamente los estudiantes los que salen a las calles, sino que la sociedad chilena en su conjunto, las familias, los trabajadores, porque el problema de educación termina siendo un problema social y un problema estructural. Durante este año ha habido movilizaciones no solamente por el tema educacional. Hemos visto cómo a comienzos de año hubo marchas y protestas contra problemas medioambientales, fundamentalmente contra Hidroaicén. ¿Cómo explicas que hoy los chilenos estén comenzando a movilizarse y estén comenzando a hacer esta crítica más profunda a un sistema económico y político? Sí, justamente tiene mucha relación con lo anterior, es decir, que hay un modelo que tiene ya 30 años de vida y que está en crisis. O sea, cumplió su periodo y hoy día demuestra que es insostenible mantenerlo así. No porque no pueda reinventarse el modelo en sí mismo, pasar una crisis y mejorarse dentro de sus parámetros, sino porque a la gente ya no le hace sentido. Cuando se manifiestan los medioambientalistas, hay manifestaciones por derechos laborales, o etcétera, o por la después del terremoto, por la no reconstrucción, es porque la gente entiende que aquí algo se está haciendo mal. Es decir, evidentemente no solo por demostración de desigualdad y del impacto medioambiental que está generando las instalaciones de hidroeléctrica, etcétera, sino que por más que la mayoría piense algo, eso no se expresa en la toma de decisiones. Entonces, sumado a la mala distribución del ingreso, a la mala distribución de los recursos, hay una mala distribución en la toma de decisiones políticas. Si la gente siente que no tiene incidencia política y que el sistema político, la institucionalidad política no le da el espacio. No es que no quiera, no es que la gente no se sienta empoderada para tomar determinaciones o decisiones, sino que no está el espacio para hacerlo. Y eso yo creo que es el factor común de todos estos movimientos. Por eso, sumado al problema de la educación, se evidencia una crisis de la democracia. Y eso es lo que de alguna forma permitió dar el salto cualitativo a este movimiento, lo que le permitió madurar, decir como finalmente aquí no basta con cambiar la educación, sino que hay que cambiar el sistema político y económico en su conjunto para tener una real democracia, que es la deuda pendiente de los gobiernos de la concertación, tener una nueva constitución política y abrir los espacios para que sea la gran mayoría la que pueda incidir, organizaciones sindicales, gremiales, estudiantiles, que no tienen un espacio en la instancia de representación. Justamente lo que tú estás diciendo, que el movimiento estudiantil comenzó con demandas bien puntuales en el tema educacional y con el tiempo, con el transcurso del tiempo, se fueron convirtiendo en peticiones que tienen más que ver con un cambio estructural del sistema. Estaban pidiendo plebiscito, una reforma constitucional. ¿Cómo explicas tú cómo fue el proceso que permitió dar este salto en el petitorio del movimiento estudiantil? Sí, yo creo que nosotros de alguna manera encauzamos muy bien el proceso de la demanda un tanto gremial a la demanda quizá un poco más política o más sistémica y a una demanda más social. Ahora estamos en una demanda mucho más social. Y eso parte evidentemente por captar lo que al estudiante común y corriente le afecta o le duele en el bolsillo, siente como lo que puede ser palpable de las contradicciones del sistema. Y ahí estaba el problema de las becas, del endeudamiento,
Y rápidamente, cuando entendimos el problema del endeudamiento, entendimos que era un problema que no era solamente de los estudiantes, sino que era del conjunto de la sociedad, de los padres, de las madres, y por eso, de alguna manera, eso hizo despertar a la gente. O sea, todo este proceso de acumulación, de concientización, tiene que ir amarrado, de alguna forma, a estas demandas o reivindicaciones que le tocan como el estómago y a la vez el corazón y despiertan la conciencia a la gente. Yo creo que ahí hay un tema fundamental, pero además de entender que además del problema como de bolsillo, el problema de lo insostenible que es para la economía familiar este modelo, se evidencia que también la sociedad aspira a un nuevo proyecto de desarrollo país, donde la educación tiene que ser como el primer paso para avanzar. O sea, donde la educación sea como un proceso para generar los sujetos de transformación social que requiere el país, apuntando a un modelo distinto, un modelo más justo, más inclusivo, más igualitario, más democrático, y por eso la educación que proponemos nosotros, el sistema que proponemos, está pensado para construir eso, para generar los cimientos en la construcción de una sociedad distinta, porque la gente, de alguna manera u otra, que ha despertado, que ha perdido el temor, gracias a que la juventud dio el primer paso, quiere dejar o ponerle un basta a la explotación, al robo constante, al engaño constante y a la impunidad, finalmente, de todos estos abusos que se acometen contra las personas y contra la gran mayoría. O sea, no olvidemos que aquí ese 80% que está contra el lucro es un 80% que está contra este modelo que lo único que hace es permitir mayor acumulación de capital financiero a unos pocos. Entonces, un 80% en contra de un, no diría 20, el 5% que es el más rico, y la otra, el 15% en que está en una posición quizá políticamente menos determinada. Pero ese 80% representa eso, representa una gran mayoría que está cansada de las desigualdades en este país. Los cambios que ustedes han planteado son más bien estructurales y tenemos un gobierno que no está dispuesto a hacer estos cambios. Explícitamente el presidente ha dicho que él no está a favor de una educación gratuita y que tampoco está en contra del lucro. Entonces, ¿cuál es el punto de inflexión? ¿Cuáles son las garantías que ustedes están esperando para deponer estas movilizaciones que ya llevan varios meses y que al mismo tiempo se cumplan sus demandas, aunque no sigan manteniendo este nivel de movilización? Sí, mira, nosotros entendemos que hay posiciones ideológicas distintas, porque hablar de educación también es algo ideológico, ya lo menos político. Estamos de regreso con Camila Vallejo, dirigente universitaria del movimiento estudiantil chileno. Camila, durante este conflicto ustedes han criticado fuertemente el rol que han jugado los medios de comunicación chilenos. ¿Cuál es la crítica que ustedes hacen y cuál es el rol que ustedes dicen que han jugado los medios? Que de alguna manera los medios de comunicación se han transformado en un cuarto poder, o sea, es un poder fáctico finalmente, es decir, que ellos pueden manejar, hacer política finalmente a través de los medios de comunicación porque manejan la opinión pública. La sociedad chilena durante la última década ha estado fuertemente influenciada por lo que terminan los medios. Es decir, que ellos pueden disponer o indisponer la opinión pública hacia el movimiento social. Y el rol que han jugado ha sido muy variante este último tiempo, o sea, hay evidentemente un duopolio en los medios de comunicación, donde está la derecha detrás particularmente, pero en ciertos momentos hubo una disposición a poder mostrar de mejor manera lo que era el movimiento. Pero en las situaciones donde se agudizó más el conflicto con el gobierno, esto cambió. Y los medios trabajaron más para indisponer a la gente respecto al movimiento estudiantil, movimiento social, mostrando esa cara de la violencia, los capuchas, las piedras, enfatizando en el discurso de la delincuencia, que éramos delincuentes, de que éramos irresponsables por los dirigentes por convocar a una manifestación, porque existían estos grupos reducidos de estudiantes o no estudiantes que estaban ahí con el propósito de hacer destrozo. Entonces, evidentemente, la crítica que se hace a los medios de comunicación es que hay un afán por resguardar los intereses de quienes están en el poder, que son ellos mismos, básicamente. Entonces, está ahí el grito clásico en las movilizaciones que la prensa burguesa no nos interesa,
pero uno tiene que jugar de alguna manera. O sea, está la crítica y hay que tener cuidado con eso, pero también hay que aprovechar los medios de comunicación para poder transmitir de buena forma lo que aquí se está planteando, porque solo en las calles necesitamos los medios. Y ahí ha habido momentos de buen aprovechamiento de eso, y porque también ha habido distintas disposiciones de los medios que han jugado un rol de alguna manera decisivo. Y algo sí importante que se ha dado este año es que la gente tampoco se ha dejado influenciar mucho por los medios de comunicación. Y hay una convicción y una posición tan firme de la sociedad respecto a lo que se está planteando, que no es tan fácil de manipular por los medios de comunicación. Entonces ahí la tarea ha sido un poco, mucho más fácil en ese sentido. ¿Cuál es la influencia que ha tenido el gobierno en esta manipulación mediática? Directamente, o sea, el sector político que representa al gobierno es el que está detrás de los medios más importantes de comunicación, los medios masivos. Y evidentemente ahí hay una correlación incluso, porque uno ve cuando alguna autoridad política o autoridad de gobierno, o sea, representante de un partido político de RN, Renovación Nacional, o de la Unión Demócrata Independiente, señala algo, esto es muy relacionable, si existe esa palabra, a lo que instalan los medios. Es decir, cuando hablan de inútil subversivo, de cuando se señala que son un delincuente o que son muy irresponsables, porque no nos hacemos cargo de los destrozos. Uno ve a Salaquet, por ejemplo, vicepresidente de RN señalando alguna cosa, Chadwick, qué sé yo, muchos discursos que se han instalado desde autoridades o representantes políticos que han sido replicables en cómo se están tratando la manifestación con esto de la criminalización. Entonces hay como un diálogo ahí que es incitado, o sea, una instalación de una imagen que es incitada particularmente por el gobierno. ¿Por qué hablas de criminalización? Porque a los movimientos sociales hoy día se les trata como criminales, como delincuentes. O sea, se recoge una fracción muy minoritaria del movimiento y se señala que eso es representativo del conjunto del movimiento. Y por más que se diga que no, que muchas veces es minoritario, la cantidad de minutos que se gastan en mostrar esas imágenes de delincuencia o de encapuchado es lo que finalmente queda en la retina. Entonces hay un manejo comunicacional que tiende a decir que nosotros estamos más que nada por generar una crisis política, generar violencia, desorden político y desorden público, y eso es criminalizar el movimiento. Pero objetivamente la mayoría de las manifestaciones han terminado con violencia y con destrozos. ¿Cuál es la explicación que tú das a esta violencia? Bueno, mira, hay un problema que es estructural, o sea, hay una violencia que es estructural y que se expresa en estos grupos reducidos, sobre todo lo que es el lumpen, y a lo mejor algunos sectores que creen que la violencia es una acción política. ¿Por qué? Porque de alguna manera esta sociedad también genera cierto, tiene un carácter residual en ciertos sectores, donde se expresa como este apartheid que es educacional y social. O sea, los estudiantes que se ven excluidos de la educación tienen mucha frustración, acumulan mucha rabia, y además lo que es más estructural, lo que es de la parte social en general. Entonces eso uno no lo puede resolver como organizador de una manifestación, porque sería una solución inmediatista y parche. Esto requiere una solución profunda, requiere un problema profundo, estructural, requiere una solución profunda y estructural. Y por eso nosotros planteamos también el tema de la educación, para evitar eso, para que todos seamos incluidos dentro del proceso educacional, tengamos igualdad de oportunidades y no se genere esta violencia particular producto de una violencia estructural. Entonces es evidente que en las marchas existen estas situaciones que requieren un análisis mayor y que son lo que muestran al final. O sea, es como que la marcha hubiera sido todo eso y los medios de comunicación se aprovechan de esa imagen, la hacen muy superficial y no van al fondo del asunto. Entonces yo creo que ahí hay un problema que atender y saber tratar, pero además señalar que eso no es algo como casual, sino que también hay una incitación por parte de Carabineros. O sea, la represión es evidente en Chile, los medios de comunicación no lo señalan muy bien acá, pero yo creo que en Latinoamérica se conoce de alguna forma lo que sucede con la represión, la transgresión de derechos constitucionales, lo que ha pasado en las últimas 3 jornadas de movilizaciones evidentes, detenciones ilegales,
asesinatos, que no solamente este año, sino que han sucedido durante los gobiernos de la Concertación también, fuerte represión, violencia física y además hechos de tortura. Hoy día ya se interpuso una querella producto que un exdirigente, sabiendo que era un exdirigente, lo detuvieron y hubo un maltrato físico, psicológico y prácticas de tortura evidente. Entonces, ahí también hay una política de represión que incentiva a la violencia y que tampoco es lo que se muestra. O sea, incitan la violencia y muestran la violencia del otro lado, pero no la que se acomete desde la Fuerza de Carabineros. Camila, vamos a otra pausa. Pronto, en pocos minutos más, estamos de regreso con Camila Vallejo. Pero ante posiciones tan distintas ideológicamente, ante paradigmas tan distintos, hay que hoy día que hacer que la gran mayoría decida, o sea, dirimir este conflicto en beneficio de la opción de la gran mayoría, o por la vía institucional, porque esto sería llamar un plebiscito, básicamente, o por la vía más de los espacios que existen actualmente, apelar a que exista voluntad política. Porque la política no es solamente representar mi ideología, sino que poder resolver y poder gobernar. Entonces nosotros estamos de alguna manera esperando que el Ejecutivo, que el Presidente de la República demuestre voluntades políticas en ciertos temas. ¿Ya? Sabemos que, por ejemplo, el lucro es un tema mucho más complejo, que ellos lo quieren resolver en una comisión técnica, tipo Comisión Asesora Presidencial, lo que fue el 2006, porque el tema más conflictivo, pero eso es desentenderse desde la responsabilidad y postergar a unos actores que sabemos que no vamos a estar ahí, o en gran mayoría no vamos a estar ahí, para que diriman esa situación y no va a ser en la línea que nosotros estamos planteando. Entonces, queremos que esto se resuelva, primero, en un espacio donde estén todos los actores directamente involucrados con la educación, por lo menos, que son los que conocen la realidad y la complejidad de este sistema, los representantes obviamente de gobierno, y donde se planteen los puntos más fundamentales y donde se diga, bueno, quizá en un año no lo vamos a resolver, pero vamos a caminar en la dirección de que los colegios municipales pasen a depender administrativamente del Estado, obviamente de manera descentralizada, pero con recursos que les permita solventarse, desarrollarse y mejorar en calidad. Queremos también que haya voluntad política en decir, bueno, es verdad, quieren fortalecer la educación pública, lo han dicho en algún momento, no en reiteradas ocasiones, pero en algún momento lo dijeron, ¿cómo? Eso requiere terminar con el autofinanciamiento de instituciones públicas y para eso se necesitan aportes directos, fiscales directos, aportes basales, para que las instituciones sobrevivan, pero además puedan desarrollarse. O sea, que hoy día se puedan mantener, no vayan disminuyendo y puedan desarrollarse y puedan costear los gastos en remuneraciones, en aranceles, es decir, que hoy día también en el sistema público se garantice la gratuidad, que es algo mínimo que uno podría esperar, porque en todos los países sucede eso, la educación que es de propiedad del Estado es gratuita, y en Chile no. Democratizar el sistema en su conjunto, porque creemos que hoy día, por lo menos la educación superior, tiene que ser la antesala de la democracia. No podemos formar solamente profesionales y técnicos, sino que ciudadanos responsables, preparados para el ejercicio de la democracia, por lo menos, si queremos ser un país democrático. Y por último, el tema del lucro, que hoy día ya hay una iniciativa de ley que se está discutiendo, que es un avance en la dirección correcta, no es suficiente, pero es ya un gran paso. Y ahí hay que ver, bueno, si vamos a avanzar en eso, que yo creo que el gobierno va a tener que aceptar, porque es la posición intermedia entre la nuestra y el gobierno, o sea, lo que planteó ahí la Concertación con algunos otros parlamentarios, es la posición intermedia. Recogemos eso y vemos cómo se aplica. Entonces, demostrar voluntad política requiere decir, bueno, nos comprometemos a avanzar en esta línea, cuáles son los primeros pasos, y establezcamos una agenda, y ahí podría iniciarse un diálogo, un trabajo que ojalá sea transparente, porque también creemos que una garantía importante es que se pueda comprometer el gobierno a que esto sea público, porque no es solamente la sociedad chilena la que está pendiente de que se resuelva este conflicto, y conocer todas las posturas, todas las discusiones que se dan en este espacio, sino que también a nivel internacional hay mucha expectativa respecto a lo que va a pasar. Entonces, que sea lo más transparente posible, porque la gente está cansada de que las decisiones se tomen entre cuatro paredes, estemos o no estemos los dirigentes ahí. Entonces, nos gustaría que haya un seguimiento de eso y que obviamente en ese proceso se frenen los proyectos de ley que han ingresado al Parlamento, que no han sido respaldados por él, no sé, de hecho han sido rechazados. Entonces, también le vamos a plantear eso al Ejecutivo. Y en esa instancia, si eso está sobre la mesa, si esa voluntad realmente de dialogar y resolver el conflicto, nosotros pasaríamos a una nueva fase
que obviamente no quiere decir que nos vamos a desmovilizar, porque si no estamos movilizados no tenemos capacidad ni de negociación ni de nada. Pero sí, obviamente, entraremos en una fase más de discusión, de hacer un seguimiento del proceso, de profundizar también en las propuestas y hacer un proceso más dialógico, más enriquecedor, junto con estar atento y en permanente movilización. ¿Ya? Eso para nosotros es muy importante, porque lo que pasó el 2006, cuando subieron a una comisión de trabajo, los compañeros secundarios se bajaron. Y eso les disminuyó su capacidad de incidencia política, porque la correlación de fuerzas disminuye cuando uno no tiene una movilización detrás. Estamos de regreso con Camila Vallejo, dirigente del movimiento estudiantil chileno. Camila, durante las últimas movilizaciones hemos visto que han venido estudiantes de otros países de América Latina a apoyarlos y a manifestarse con ustedes. Tú misma también vienes llegando hace pocos días de un viaje a Brasil. ¿Cuál es el rol que está jugando el movimiento estudiantil chileno en el resto de los movimientos estudiantiles de América Latina? Mira, sí, primero señalar que históricamente los movimientos estudiantiles han propiciado instancias de interrelación entre sí, en Latinoamérica por lo menos, pero en el mundo también. Y eso es producto porque dentro de los procesos de movilización estudiantil, los movimientos estudiantiles, siempre hay sectores más politizados, estructuras políticas más consolidadas que se dedican a generar lazos entre las organizaciones políticas de otro país, Latinoamérica o otro continente. ¿Y eso por qué se debe? Por lo menos a dos factores, diría yo, como determinante. Uno que es más objetivamente permite dar un proceso como de diálogo, de conocer la realidad, ver puntos en común, puntos diferentes de las problemáticas que viven. Permite entender que los problemas no son locales, sino que corresponden a un sistema más global. Y además un ámbito subjetivo que permite este afán de solidarizar con los procesos, entender que no estamos solos. Entonces eso es como un apoyo tanto moral, pero también permite ver que cuando se gana por otro lado, en otro país, eso también constituye una victoria para los movimientos del otro país de donde se está mirando. Y eso genera de alguna manera buena expectativa y plantea que realmente a través de la organización, de la movilización, se pueden lograr conquistas. Entonces hay dos elementos ahí muy importantes que se entienden y que son parte como de la conciencia de los movimientos estudiantiles y ha significado un compromiso por seguir manteniendo esos lazos. Hoy día se está evidenciando y obviamente cuando Chile está con un proceso tan álgido, donde el movimiento estudiantil ha propiciado un movimiento social, eso desde los otros países se ve como un ejemplo. Porque de alguna forma los movimientos estudiantiles nunca han sido por demandas solamente gremiales o corporativas, sino que apuntan a generar una conciencia mayor en la sociedad en su conjunto. Y es por eso que de alguna forma los otros países y las otras juventudes latinoamericanas han estado pendientes y algunos han podido visitarnos para conocer cómo se vive este proceso y poder también llevar esta realidad a sus países y ver cómo esto constituye a lo mejor una herramienta dentro de las discusiones o dentro de la organización que puede fortalecer ambas cosas, o sea, la discusión, la movilización, la orgánica. ¿Se han dado coordinaciones entre los distintos movimientos a nivel latinoamericano? Sí, se han dado hace décadas que se vienen dando instancias orgánicas de relaciones internacionales en Latinoamérica y el Caribe a través de la OCLAE y se realizan constantemente congresos para discutir distintos temas de interés de la juventud, tanto la educación, cultura, medios de comunicación, solidaridad internacional, sobre distintos modelos, capitalismo versus socialismo. Entonces hay instancias que se han propiciado hace muchas décadas para que la juventud se encuentre, solidarice, pero también se vaya con elementos para madurar sus mismos procesos de construcción en cada territorio. Y eso también se está dando en el mundo entero, no solamente en Latinoamérica y el Caribe, sino que hay organizaciones que están generando lazos y están en constante comunicación también con lo que se vive acá. Y la última instancia fue el CLAE en Uruguay, donde hubieron, creo que está en todo el Cono Sur, pero también del Caribe participaron, por eso que duró, o sea, una discusión duró creo como una semana. ¿Qué coordinaciones se dieron en este último encuentro en Uruguay? ¿Hay acciones a seguir en conjunto? ¿Hay alguna planificación? Sí, hay una agenda y lo más importante dentro de esa agenda es una movilización, una jornada de lucha internacional en Latinoamérica que
se va a dar a comienzos del próximo año, que se está programando. Y bueno, además se determinan responsabilidades, quiénes van a ser miembros de la nueva mesa ejecutiva, de la OCLAE, qué país va a estar a cargo de las comunicaciones, de cómo difundir lo que está pasando en todos los movimientos en Latinoamérica, el Caribe. Y además se hacen síntesis de los foros, seminarios que se desarrollan durante la jornada. Estas movilizaciones que se harían durante el próximo año en conjunto con otros países de América Latina, ¿tienen algún petitorio en común o alguna directriz política que los guíe? Es que hay ejes fundamentales que son comunes. Las discusiones se dan durante los congresos más a fondo, pero hay lineamientos políticos que se mantienen y que dan sustento a las convocatorias de esta jornada de lucha latinoamericana internacionales, que tiene que ver obviamente con reafirmar esto de la solidaridad en los movimientos, la defensa de la educación pública, de los derechos en general, y un último elemento que tiene que ver con la represión, contra la represión. Esos tres ejes se mantienen muy fuertes y bueno, ahora se reafirman con lo que está pasando en Chile, que tiene mucho sentido. O sea, esto de la solidaridad internacional que se ha expresado se reafirma, esto de la lucha por la educación pública, factor común de todos los movimientos estudiantiles, y contra la represión producto de lo que está pasando aquí particularmente. Camila, te agradecemos que hayas estado hoy con nosotros en Telesur. No podemos tener más estudiantes endeudados, este sistema está siendo insostenible para los estudiantes, para las familias y para el sistema en general. Un sistema injusto, perverso y es una estafa finalmente. No queremos más negociados en la educación superior, no queremos más mercaderes de la educación, así que hoy día exigimos poner fin al endeudamiento y un llamado a que te movilices por aquello, que vayamos todos juntos a la calle a defender nuestros derechos.